A ver, en el análisis a fondo de hoy, tenemos una situación que, sinceramente, me tiene dando vueltas en la cabeza. Tenemos un monoplaza en Maranello que en el paso por curva ya es prácticamente tan rápido como el dominante, el aplastante Mercedes. Exacto. O sea, la base ya estaba ahí, peleando décima a décima en las zonas reviradas. Y sin embargo, la pregunta que domina todas las conversaciones internas es esta. ¿Por qué para este fin de semana en Miami han decidido agarrar ese diseño, meterlo en una trituradora y cambiar el 60% del auto? Es una locura. Estamos hablando de un paquete de actualizaciones tan pero tan masivo que desde afuera parece un acto de desesperación total. O bueno, una genialidad absoluta que nadie vio venir. Totalmente. Y nuestra misión aquí, con la información que manejamos desde adentro, es desmenuzar esta revolución técnica del SF26. Porque cambiar tantas piezas de golpe en la Fórmula 1 moderna es como, es como operar a corazón abierto mientras corres un maratón. Así es. Y más en este reglamento técnico de 2026. Porque estar cerca en las curvas no te sirve de absolutamente nada si, digamos, tienes una debilidad aerodinámica que te convierte en una tortuga en las rectas. Claro, te devoran. Y lo que tenemos sobre la mesa no es un simple ajuste de alerones. Es una disección completa del auto, desde las dinámicas de fluidos del nuevo fondo plano hasta el impacto psicológico para los pilotos. Que ese es otro tema gigante. Enfrentarse a un auto radicalmente distinto en un fin de semana que además es formato sprint. Exacto. La magnitud de esta apuesta me parece fascinante, pero al mismo tiempo aterradora. O sea, jugarse la temporada entera en una sola carrera. Y toda esta transformación, por lo que sabemos, empieza desde abajo, desde la misma base. 100%. A ver, lo único que realmente sobrevive del diseño original de China es la carrocería. Y hasta eso tiene modificaciones, con una tapa de motor mucho más abierta. Bueno, lógico, para sobrevivir al infierno térmico y la humedad brutal que hace en Miami. Claro, pero el núcleo, el corazón de todo esto, es la especificación 2 del suelo. Han rediseñado por completo la entrada frontal y el difusor trasero para exprimir al máximo el efecto suelo. Y aquí es donde la aerodinámica se vuelve magia negra, porque la carga masiva no se genera arriba, se genera debajo del monoplaza, ¿no? Tal cual. Al rediseñar esa parte delantera del suelo, lo que buscan es, atrapar un volumen de aire mucho mayor. Y luego lo aceleran violentamente a través de los canales Venturi que corren por debajo. Y esa aceleración es lo que te pega al piso. Exacto. Crea una zona de bajísima presión, un vacío que literalmente succiona la máquina contra el asfalto. Pero lo verdaderamente radical de este paquete, lo que cambia las reglas del juego, antes de que el aire siquiera toque el suelo, es el alerón delantero. Sí, los datos internos marcan que destrozaron el diseño anterior. Es casi irreconocible. Totalmente. Los perfiles aerodinámicos y las platinas laterales, los famosos end plates, son nuevos. Buscan empujar todo el aire sucio y turbulento hacia afuera, rodeando los neumáticos. Para evitar que esa turbulencia se meta debajo del auto y te rompe el efecto de succión. 100%. Si el aire sucio entra al piso, pierdes todo el apoyo. Y aquí me topo con un detalle que, sinceramente, me vuela la cabeza y necesito que me lo expliques. Si están cambiando toda la estructura del alerón para empujar el aire hacia afuera, ¿por qué mantienen la zona central exactamente igual? Es una paradoja, ¿verdad? Es que, si buscas una revolución del 60% y estás alterando todo el flujo de aire, dejar el centro intacto parece hasta contradictorio. Es como rediseñar la aerodinámica de un avión de combate, pero dejarle la misma nariz vieja. Entiendo perfecto por qué lo ves así. Pero, a ver, tiene una explicación basada en la física pura y dura. Piensa en el flujo de aire central del monoplaza como si fuera, digamos, el cauce principal de un río que alimenta una represa. Ok, el flujo que va directo al motor y al piso. Ese mero. Puedes alterar las orillas, puedes construir canales laterales para desviar el agua turbulenta, pero si modificas o bloqueas el canal central, el agua deja de llegar a las turbinas y todo el sistema se apaga. Claro, te quedas sin la fuente principal de energía aerodinámica. Así es. En la Fórmula 1, esa zona central del alerón genera una estructura fundamental, que es la evolución del histórico vórtice Y250. Ese vórtice es sagrado. Sagrado.
Viaja directamente por el centro, alimenta de aire limpio la boca de los pontones para refrigerar y sobre todo va a la entrada del suelo. Si en Maranello tocaban ese centro, tendrían que haber rediseñado la célula de supervivencia. O sea, cambiar el chasis completo, la posición del piloto, todo. Exacto, las estructuras de impacto. Y eso, a estas alturas del año, es completamente ilegal por reglamento. Entiendo. O sea que la genialidad de esta mejora no está en tocar ese centro sagrado, sino en cómo los nuevos extremos aíslan ese río de aire para que llegue perfecto. 100%. Y esto se conecta directamente con otra locura que traen en la parte trasera. La reintroducción del famoso Monkey Seat. Ah, el Monkey Seat. He visto los esquemas internos sobre esa pieza. Básicamente es un mini alerón que va colocado justo encima de la salida del escape. Tal cual. Una pieza diminuta, pero con un impacto gigante. Pero a ver, físicamente, ¿cómo funciona? Porque se supone que buscan generar carga aerodinámica extra, pero sin añadir resistencia al avance, el famoso drag que te mata en la recta. ¿Cómo un alerón tan chiquito logra algo así? Es una obra de arte de termodinámica combinada con aerodinámica. A ver, el tubo de escape de un Fórmula 1 expulsa gases a temperaturas de más de 1000 grados centígrados y salen a una velocidad brutal. Escupen fuero, literalmente. Literalmente. Y el Monkey Seat por sí solo no genera casi nada de carga. Lo que hace es actuar como una rampa. Una pequeña rampa aerodinámica que captura esos gases de escape y los redirige hacia arriba. Ok, y al enviarlos hacia arriba, ¿qué logran? Obligan al aire frío y limpio que pasa por debajo del alerón trasero principal a acelerar, para acompañar esos gases súper rápidos. Y como sabemos por física básica, si aceleras el flujo de aire debajo del alerón, la presión cae dramáticamente. Y a menor presión, mayor succión hacia el asfalto. Exacto. Generan una carga aerodinámica masiva usando pura energía residual del motor, sin hacer el alerón más grande y sin chocar más contra el viento. Es brillante. Ganas tiempo en las curvas sin que te frene como un paracaídas en la recta. Es ingeniería del más alto nivel. Y vaya que van a necesitar esa eficiencia en las rectas. Porque, la recta principal de Miami no perdona. Toda esta carga en curva es maravillosa, pero si te quedas clavado en la recta, los Mercedes te van a pasar por encima. Te devoran vivo, sí. Y esto nos lleva a la joya de la corona. La parte más controvertida de este SF26. Hablemos de la zona trasera y ese alerón invertido que han estado probando, el que, digamos, internamente bautizaron como la Macarena. ¡Ay, la Macarena! Esa es la respuesta más radical y agresiva de Ferrari al Imperio Plateado. Es un alerón exótico que ya probaron en los libres de China y la verdad asustó bastante a los ingenieros en el muro de boxes. ¿Asustó por qué? ¿Los datos eran malos? Generaba una inestabilidad térmica y aerodinámica tremenda. A ver, el centro de presión del auto, que es ese punto imaginario donde se concentra toda la carga de aire, se desplazaba violentamente hacia adelante cada vez que el piloto tocaba el freno. Uf. O sea que la parte trasera se volvía súper ligera de golpe. Ligera e impredecible a más de 300 kilómetros por hora. Una pesadilla para quien va al volante. Pero la evolución que traen para Florida promete corregir ese desplazamiento. ¿Y si funciona? Si realmente lo estabilizan. He visto que las simulaciones marcan una ganancia de 8 a 10 kilómetros por hora en velocidad punta. Así es, 8 a 10 kilómetros por hora extra en la recta larga de Miami. Es una cifra absolutamente bestial. Es que 10 kilómetros por hora es la diferencia entre ir sudando frío para defenderte o adelantar a un rival casi sin necesidad de abrir el DRS. Totalmente. Te cambia la carrera entera. A ver, todo este rediseño extremo viene acompañado de un rumor que, me tiene un poco irritado. Se habla de una supuesta reducción de peso colosal. Hay gente en los garajes diciendo que le han quitado casi 80 kilos, como 76 kilos al monoplaza. Sí, he escuchado esa locura. A ver, a mí me suena ciencia ficción. ¿Qué tan realista es pensar en amputarle 80 kilos a un auto en la Fórmula 1 moderna? O sea, ¿le pidieron a los pilotos que corran sin motor o qué? Es que es un disparate. Física y matemáticamente imposible. Y me encanta que lo menciones porque es el ejemplo perfecto de cómo se distorsiona la información en el paddock. Vamos a poner los números duros sobre la mesa para que se entienda. A ver, un monoplaza actual tiene un peso mínimo por reglamento de 798 kilos. 80 kilos representan una décima parte del auto entero.
El 10% de la masa total. Exacto. Para lograr bajar 80 kilos en 3 semanas, los ingenieros tendrían que, no sé, arrancar todo el sistema de baterías híbridas, sacar los motores eléctricos y pedirle a Leclerc que conduzca sentado en el piso y sin el halo de titanio. Es absurdo. Además, en esta categoría, cargar 10 kilos extra te cuesta, ¿qué? ¿3 o 4 décimas por vuelta? 3 o 4 décimas, sí. O sea que si de verdad hubieran perdido 80 kilos mágicamente, de repente serían como 3 segundos más rápidos que Mercedes por vuelta. Ganarían la carrera sacando 3 vueltas de ventaja. Entonces, ¿de dónde sale esta fantasía monumental? ¿Cuál es el número real del ahorro? Todo nace de una confusión matemática grave. La realidad, la información pura, es que han reducido un 10%, sí, pero del sobrepeso actual del auto, no del peso total. Ah, claro. De la grasa extra que traía el auto por encima del límite reglamentario. Raspar 1 kilo, quizá 1,5 kilos con mucho esfuerzo. O sea, 1 kilo. Pero a este nivel, 1 kilo es oro puro. Oro puro y un logro técnico masivo. Y ese kilo no se evaporó por arte de magia. Viene de un trabajo silencioso y milimétrico en el sistema hidráulico. ¿Rediseñaron el hidráulico? Completamente. Los conductos internos, los actuadores que mueven la caja de cambios y las suspensiones. Ahora usan menos fluido, pero operan a mucha mayor presión. Y me imagino que también metieron fibra de carbono nueva. Así es, en zonas no estructurales y en los apéndices del halo. Cada gramo que quitas, sobre todo en las partes altas del auto, reduce la inercia en las curvas, te hace más ágil. Bien, entonces la radiografía interna nos deja un monstruo radicalmente distinto. Tenemos suelo nuevo, vórtices afinados, el escape soplado con el monkey seat, un alerón invertido que es una moneda al aire a 300 por hora, y un sistema hidráulico aligerado. Un auto nuevo, básicamente. Pero aquí viene mi gran preocupación. Todo esto se ve precioso en la pantalla de la computadora en Maranello, pero esa carga aerodinámica es inútil si el piso del auto va rozando violentamente contra el asfalto o botando sin control en las rectas. El famoso porpoising. Exacto. Tienes que configurar la suspensión mecánica al milímetro en la pista de verdad. Y ese es el talón de Aquiles de este plan maestro, porque el Gran Premio de Miami es, escuchen bien, un fin de semana sprint. Ese detalle del calendario es lo que dispara el riesgo de toda esta operación a niveles, estratosféricos. Es que en un formato normal tienes 3 sesiones de libres, 4 horas para probar alturas, resortes, barras estabilizadoras. Aquí no. No, aquí tienes una sola sesión de entrenamientos libres, 60 minutos, un reloj que corre sin piedad y después los autos entran directo a régimen de parque cerrado para la clasificación. 60 minutos para entender una máquina que cambiaste en un 60%. O sea, si el primer ajuste que ponen en los garajes es incorrecto, los mecánicos físicamente no tienen tiempo para cambiar las geometrías de la suspensión. Es saltar al vacío sin red de seguridad. Si el auto rebota, te arruinaste el fin de semana entero. Lo cual nos lleva a esta maniobra de emergencia, casi sacada de una película de espías, que llamaron la Operación Monza. El filming day ultra secreto a puerta cerrada. Sí. Se fueron a Monza, alquilaron la pista. Por reglamento solo pueden hacer 200 kilómetros. Tengo entendido que Leclerc hizo 100 kilómetros en la mañana y luego le entregó la máquina a Lewis Hamilton para los 100 kilómetros de la tarde. Así fue, un esfuerzo logístico gigantesco para recoger datos urgentes. Pero a ver, yo soy muy escéptico con estos filming days. La normativa te obliga a montar unos neumáticos de demostración que provee la FIA, que sinceramente parecen hechos de madera. Son durísimos, sí. Son bloques de caucho que no agarran temperatura, no tienen grip y no se parecen en absolutamente nada a los compuestos de carrera que usarán en Florida. ¿De qué demonios sirve ir a fondo en Monza con llantas de madera si lo que te urge es configurar la suspensión real? Entiendo tu frustración, porque tienes toda la razón con el tema de las llantas. Es imposible medir la degradación térmica con esos neumáticos de madera. Y de hecho, es inútil intentar buscar el reglaje fino de los amortiguadores porque el auto desliza de una manera que nunca verás en carrera. ¿Entonces es una sesión de fotos glorificada gastando millones? No, no lo es. Y aquí está el verdadero secreto de la ingeniería moderna en la Fórmula 1. En estos días de grabación, a los ingenieros no les interesa en lo más mínimo encontrar el setup perfecto. No les importa si el auto subira o sobrevira.
Entonces, ¿qué están buscando desesperadamente? Buscan el santo grial actual, la correlación pura, la correlación aerodinámica. A ver, explícame bien, ¿cómo funciona eso en la pista? Imagina la escena. Pintan todo el auto con esa parafina aerodinámica fluorescente verde. Le instalan unas parrillas gigantes detrás de las ruedas delanteras y en el difusor trasero, llenas de sensores y tubos pitot. Claro, las famosas parrillas que parecen tendederos de ropa. Esas mismas. Salen a la recta larguísima de Monza y miden la presión del flujo de aire milisegundo a milisegundo. Agarran todos esos terabytes de datos físicos reales, vuelan a Maranello y los cruzan con los números que daba el simulador virtual y el túnel de viento. O sea, comparan la realidad con la computadora. Exacto. Si la computadora decía que a 250 kilómetros por hora el suelo generaba 800 kilos de succión y los sensores físicos en Monza marcan, digamos, 800 kilos clavados, hay correlación. Y ahí respiran aliviados en la fábrica. Suspiran, abren champaña, todo. Porque significa que el modelo virtual no les está mintiendo. Significa que pueden confiar a ciegas en sus simuladores para establecer la configuración base antes de pisar Miami. Usando esos preciados 60 minutos de la práctica 1 solo para verificar la altura contra los baches del asfalto de la pista, sin tocar piezas mayores. Tal cual, ese es el objetivo de Monza, confirmar que no van ciegos a Florida. Bueno, todo este despliegue técnico es brutal. Pero al final del día, todo este metal exótico, la fibra de carbono y las simulaciones no se manejan solas. Toda la presión mediática y real recae en la mente y las manos del tipo que va amarrado dentro del cockpit. Charles Leclerc. ¿Qué es el muro de contención de Ferrari en este momento? Leclerc, que está haciendo una temporada tremenda. Está tercero en el Mundial de Pilotos, pero la matemática fría nos dice que está a 23 puntos del líder, de ese implacable Antonelli en su Mercedes. Antonelli está en un estado de forma brutal, sí. Y aunque desde el entorno de Leclerc se filtra un optimismo usual, una fe ciega en el nuevo paquete y en el liderazgo de Fred Vasseur, a mí me cuesta muchísimo entender la mentalidad táctica que están adoptando. ¿Ah, sí? ¿Qué parte no te cuadra de su estrategia? Suena a una estrategia de supervivencia pasiva. Saben que los Mercedes de Antonelli y Russell tienen un ritmo puro superior. Entonces, la directriz interna es minimizar daños, mantener consistencia y pescar en río revuelto. Esperar el error del rival, claro. Exacto. Pero a ver, esa actitud es digna de un piloto que quiere ser campeón del mundo. A mí me suena a un boxeador asustado que se esconde contra las cuerdas, con la guardia arriba, rezando para que el campeón se canse de golpearlo, en vez de buscar el knockout desde el primer round. A ver, es una analogía potente, pero estoy convencida de que no es miedo ni pasividad. Es, francamente, madurez táctica en estado puro. Entender cómo funcionan los neumáticos Pirelli, hoy en día, es entender el 80% de la Fórmula 1 moderna. Pero si vas a la defensiva no ganas carreras. Es que no es defensiva, es inteligencia térmica. Si Leclerc sale el domingo con el cuchillo entre los dientes, sobreconduciendo, derrapando en cada vértice, para exprimir 3 décimas extra e igualar el cronómetro de Antonelli, ¿sabes qué va a pasar? Que fría las llantas traseras. En 5 vueltas, la superficie de las gomas va a sobrecalentarse críticamente. Entrará en fase de graining. La goma se hace pedazos, pierde todo el agarre mecánico y sus tiempos por vuelta no caerán 3 décimas, caerán 2 o 3 segundos por giro. O sea que esa supuesta agresividad de campeón lo dejaría fuera de los puntos. Exactamente. En la F1 moderna, no ganas mundiales siendo el más rápido todos los domingos. Los ganas siendo el más cerebral cuando tienes la segunda mejor máquina. Entonces, si matemáticamente no pueden igualar el ritmo de Mercedes en aire limpio, ¿cuál es la jugada agresiva de Leclerc? ¿Dónde atacan? En la tracción pura. Esa es la gran ventaja táctica del SF26 que este nuevo paquete ha potenciado. El Ferrari transmite la potencia al asfalto en curvas lentas mucho mejor que el Mercedes. Calienta el neumático trasero de forma más eficiente en esa fase crítica de aceleración. Y Miami tiene zonas reviradísimas, muy lentas, justo antes de las grandes rectas. Tal cual. La estrategia es brutal y sencilla. Aprovechar esa tracción infinita en los primeros 300 metros de la carrera. Hacer salidas perfectas. Ganarles la posición en la primera curva y luego obligar a los Mercedes a seguirlos muy de cerca.
Ah, y ahogarlos en aire sucio. Exacto. Obligar a Antonelli a destrozar sus propias ruedas, tratando de adelantar. Es un ajedrez psicológico. Ferrari suma puntos pesados carrera tras carrera, presiona la fiabilidad del motor alemán y a la mínima falla humana de Mercedes se roban los 25 puntos. Es un ajedrez de altísima tensión a 300 por hora. Me encanta. Pero ojo, que en este tablero no hay solo dos jugadores. Ferrari no está librando esta guerra en el vacío contra un Mercedes congelado en el tiempo. La parrilla entera está mutando furiosamente. Hablemos de la guerra de desarrollo total. Es el tema central de la temporada. Estamos viviendo el primer año del reglamento de 2026. Y eso lo cambia todo. Todo. Porque cuando una normativa ya lleva 3 o 4 años, los equipos tienen que gastar $15 millones en el túnel de viento para encontrar apenas media décima. La curva de aprendizaje se aplana. Ya todo está inventado. Pero en 2026 estamos en terreno virgen. Exactamente. Ahora mismo, una escudería puede entender un detalle nuevo del flujo de aire, cambiar la forma de los pontones y de repente desbloquear cantidades absurdas de tiempo. Un paquete como el de Ferrari te puede dar 6-7 décimas de segundo de golpe. Y el peligro es real, porque las alarmas suenan en todos los garajes. McLaren trae una evolución gigantesca para Florida, de las que asustan. McLaren viene fortísimo, sí. Y Red Bull, tienen ese motor Ford que empuja con una violencia tremenda en las rectas. Si los de Milton Keynes logran corregir sus problemas de resistencia aerodinámica, van a dar un salto que los mete en la pelea por la victoria. Y ni hablemos de Mercedes, que también ajustó sus unidades de potencia. Es que si te quedas quieto, te pasan por encima. Y ahí está mi duda final, mi miedo real con Maranello. ¿Qué pasa si esta revolución, este cambio del 60% del que tanto hemos hablado, resulta ser una trampa mortal? ¿En qué sentido? En el sentido de que tenían un monoplaza predecible, noble, que nació bien en las pruebas de invierno. Cambiar todo de golpe, meter el alerón Macarena, cambiar el piso, es como sentarte en la mesa de póker, vendarte los ojos y empujar todas tus fichas al centro. Es un todo o nada, sí. Si estas piezas no interactúan como dicen las simulaciones, pueden desestabilizar por completo el auto. Pueden arruinar ese equilibrio y hacer que Ferrari retroceda meses enteros en desarrollo, regalándole el subcampeonato a McLaren o Red Bull. Es, sin lugar a dudas, el riesgo más grande que puede tomar Fred Vasseur. Alterar un auto que funciona siempre, invoca al fantasma de la inestabilidad crónica. Te pierdes en los reglajes y no vuelves. Es que hemos visto equipos hundirse años enteros por actualizaciones fallidas. Claro. Pero los ingenieros en Italia saben una verdad cruda e incómoda del automovilismo. El rendimiento absoluto es un mito. Tu velocidad siempre es relativa a la del rival que tienes al lado en el garage. Si mejoras, pero el otro mejora más, de nada sirvió. Exacto. Tú puedes exprimir tu auto original y sacarle 2 décimas de ventaja. Pero si McLaren trae un paquete que les da 6 décimas, objetivamente eres más lento que el mes pasado, aunque hayas mejorado. Te vas quedando atrás en la tabla de tiempos. Y en este primer año de un nuevo reglamento, el conservadurismo, jugar a la segura, es una sentencia de muerte garantizada. Si Ferrari decidía no arriesgar solo porque el SF26 nació bien, iban a caer a la cuarta fuerza del mundial sin remedio. Para cazar un coloso intratable como Mercedes, no puedes salir a dispararles con balas de goma. Tienes que sacar el cañón pesado. Sacas el cañón, asumiendo que el retroceso te puede romper el hombro si pisas mal. Pero tienes que asumir ese riesgo. Es la única forma de ser campeón. Definitivamente. Y esta perspectiva nos deja con una síntesis implacable de lo que estamos a punto de presenciar este fin de semana. La carrera en Miami no va a ser solo un evento al sprint, buscando el espectáculo fácil. Va a ser la primera gran colisión tectónica de las filosofías de diseño de 2026. Va a ser brutal. Es la encarnación pura del ADN de la Fórmula 1. Caminar sobre el filo de la navaja aerodinámica, arriesgar todo el trabajo de meses por raspar una milésima de segundo en cada frenada. Y esto desemboca en una gran interrogante final, una bomba de tiempo que flota densamente en el paddock, y que todos nosotros deberíamos estar observando cuando los semáforos se apaguen en Florida. ¿Cuál es la pregunta del millón? Imaginemos por un segundo que esta apuesta suicida funciona, que el alerón Macarena sella perfectamente el flujo del suelo, que esta versión radical del SF26 domina y humilla a Mercedes en el asfalto, destrozando los cronómetros en cada sector. Si eso ocurre el domingo, ¿qué pasará el lunes por la mañana?
caos absoluto en el resto de equipos. Totalmente. Veremos a todos los directores técnicos de la parrilla volar desesperados a Inglaterra, paralizar sus propios túneles de viento, tirar a la basura 6 meses de trabajo e intentar copiar ciegamente a Ferrari. Estamos a punto de ver nacer el estándar técnico que va a definir toda la próxima década de la Fórmula 1. O seremos testigos en primera fila del error de cálculo más caro, bochornoso e irreversible en la historia reciente de la escudería. La respuesta la tienen los cronómetros de Miami. Así es, nosotros mantendremos los ojos clavados en los monitores de tiempos, analizando cada milésima y cada vórtice. Hasta la próxima bandera a cuadros.